transformadores monofásicos. Tenemos tres transformadores idénticos de una relación de transformación de 2300 a 230 voltios. Tenemos tres transformadores monofásicos idénticos, ¿no es cierto? Bien. ¿No es cierto? De una relación de transformación de 2300 a 230. Entonces su relación de transformación es de 10. Su relación de transformación es de 10, ¿no es cierto? Esto es U. Esto es UX, el primario. Esto es UX. Y este es el secundario. UX. Vamos a dibujar cada transformador monofásico. Este es B y este es el secundario. Y este es el tercer transformador monofásico. W Z. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, los transformadores monofásicos es de 2300 a 230. A 200, cada transformador monofásico. Ahí está. Cada transformador es de 2300 a 230. Estos tres transformadores monofásicos van a formar un banco de transformación trifásica. Van a formar un banco de transformación trifásica. Es decir, aquí vamos a tener al primer transformador monofásico. Aquí vamos a tener al segundo transformador monofásico. Y aquí vamos a tener al tercer transformador monofásico. Con sus bornes, ¿no? Con sus bornes de conexión. Este es el primario. Este es el primario. Estos bornes U mayúscula con X mayúscula va a estar acá. Este va a ser UX del primario. Y acá va a estar su secundario. UX del secundario, ¿no? Este bobinado está acá, pues así, ¿no? Y el secundario también. Aquí del segundo transformador monofásico. Aquí va a estar B
y ahí está de ahí. Aquí va a estar B B. Y acá va a estar el otro transformador monofásico con sus bornes WZ. W Z. W minúscula Z. Entonces, fíjense, el banco debe ser de 4.000 a 230 volts. Entonces, las líneas acá, la línea de alimentación, acá va a estar la fase R, aquí va a estar la fase S, y aquí va a estar la fase T. Así. Las entradas, ¿no? R, así decimos R, S y T. Esto tiene que estar ¿a cuánto? A 4.000. Estas líneas tiene que estar, aquí el voltaje entre líneas es de 4.000. Aproximadamente 4.000 voltios. Aproximadamente 4.000 voltios. Eso quiero que noten. Entonces la única manera de que estos que son de 2.300 a 230 puedan dar entre líneas 4.000 es de que este devanado se encuentre en estrella. Quiere decir que formamos aquí el neutro entre X y Z y U lo conectamos, así decimos, a la fase R. B lo conectamos a la fase S y W lo conectamos a la fase T. Esta es la forma de cómo debe ir el primario, para que tengamos entre líneas una tensión de 4.000 voltios. ¿Me dejo entender? Entonces, de la carga no nos dicen nada, pero nos dan la tensión en la cara que debe ser de 230 voltios. 230 voltios. Entonces aquí, entre líneas, fíjense, aquí también tenemos la llegada, la salida en el secundario. Vamos a decir así. Aquí tenemos el secundario. R, así decimos R, ST, R, S, T. Y la carga va a estar conectada, que no nos dicen cómo está conectada la carga, pero aquí decimos, aquí tenemos la carga, cuya potencia que consume la carga es de 120 kVA. Aquí está la carga, ¿no? Aquí está la carga. Que no nos dicen si está en estrella o está en delta, los ciertos, únicamente nos dice que consume 120 kVA, pero a 230 voltios. Esta carga, fíjense, consume 120 kVA y nos dan el voltaje. El voltaje es 230 voltios. 230. A un factor de potencia de 0.85 en atraso. En atraso quiere decir que es carga inductiva. Entonces, aquí sabemos que el transformador monofásico entrega 230 entre líneas, ¿no? Quiere decir que entre líneas
entre líneas aquí, la tensión entre líneas debe ser de 2 y de 230. De 230. De 230. Ahí está. Entonces, aquí no queda otra cosa que armar un delta, un triángulo. Lo pueden hacer cerrando. Una de las formas sería así, ¿no? Una este acá. X con B. X con B. Una forma de hacerlo sería así. Hacia acá R. Y con W. Aquí AS. ¿No es cierto? Y aquí U con Z. AT. Ahí está. Esa sería la forma de conectar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por favor, pregunten si hubiera dudas. ¿Está claro? Profesor, Sí. cuando la carga dice que es de 4000 voltios a La 230. carga, no. El banco trifásico. Ahí dice aquí, mire, te voy a leer el enunciado. Dice, 3 transformadores monofásicos de 50 kVA. Cada transformador, fíjate, cada transformador es de 50. Este transformador es de 50. Este transformador es de 50 kVA. Cada transformador tiene una potencia aparente de 50 kVA. Se refiere al transformador monofásico. Si son 3, en el mejor de los casos, ¿cuánto entrega los 3? 3 por 50, 150 kVA. Eso va a depender de su impedancia de cortocircuito de cada transformador monofásico. Entonces, fíjate, cada transformador entrega 50 kVA, dice, ¿no? Se conectan o están conectados para formar una bancada trifásica, ¿no es cierto?, de 4000 a 230. O sea, la tensión entre líneas, aquí la tensión entre líneas va a ser 4000, aquí entre líneas va a ser 4000. La tensión entre líneas va a ser 4000. 4000 a 230. Eso es lo que te dice. No te está diciendo que la carga es de 4000, no. La bancada trifásica te dice. Para formar una bancada trifásica de 4000 a 230. ¿No? ¿Está claro, jóvenes? O sea, 4230 es la entrada y 230 la salida, ¿no? Final. Así es. 4000 es entre líneas de entrada y 230 es entre líneas de salida. ¿Me dejó entender? Esta es la salida 230. Entonces, este tipo de transformador es un transformador con sistemas magnéticos independientes, formado por 3 transformadores monofásicos que forman una bancada trifásica, tal como lo estoy dibujando en la figura. Eso quiero que entiendan porque es clave para entender lo que más adelante viene. Profesor, Sí. profesor, una pregunta. ¿Por qué dijo que en la parte que es de RCT mayúscula era la conexión en estrella y luego en delta? Es que tienen que leer el enunciado. Ustedes han leído el enunciado. El enunciado dice 3 transformadores monofásicos de 50 kVA, 2300, 230 volts. Cada transformador monofásico es de 50 kVA de una relación de transformación de 2300 a 230. ¿No es cierto? Y aquí está, pues acá está este transformador. Este es de 2300. Este es de 2300. ¿No es cierto? Ahí está. A 230. A 230. Cada transformador. Entonces, ¿cómo tengo que conectar esa bancada trifásica en el primario, en estrella, y el secundario en delta? Para que en estrella me dé 4000, porque está formando una bancada,
Porque no se olviden que estos 4.000 voltios, no es otra cosa que, el producto, vamos a decir así, no es otra cosa que es el producto de 2.300 por raíz de 3. 2.300 por raíz de 3. Por raíz de 3. Tienen que recordar qué cosas se cumplen en un transformador trifásico en estrella, ¿no? En un transformador trifásico en estrella, aquí lo escribo, en un transformador trifásico en estrella, ¿qué se cumple? Por su curso del circuito 2, en un transformador en ¿qué se cumple? Que la I de línea, la corriente de línea, es igual a ¿qué? A la corriente de fase. La corriente de línea es igual a la corriente de fase. A la corriente de fase. Corriente de línea igual a la corriente. Y la tensión de línea, o sea, los 4.000 voltios en un transformador trifásico que se cumple, que es igual a raíz de 3 por la tensión de fase. Pregunta, ¿cuánto es la tensión de fase? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es la tensión de fase? 2.300, profesor. 2.300, muy bien. De 2.300 por raíz de 3 me da aproximadamente 4.000 voltios. Eso es lo que tienen que tener claro. Mientras que en una configuración delta, ¿qué se cumple? Una configuración delta de un sistema trifásico se cumple lo siguiente. En una configuración delta. Tensión de línea, o sea, los 230 voltios entre líneas, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A la tensión de fase. Tensión de fase. Mientras que la corriente de línea, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a raíz de 3, la tensión, la corriente de fase. Corriente en línea, raíz de 3, corriente de fase. Ahí está. Eso tienen que recordar, jóvenes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda para seguir con el desarrollo? Por mi parte está claro, profesor. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es lo que piden? Lo que piden es dibuje o esboce un diagrama esquemático mostrando las conexiones del transformador. Estas son las conexiones. Estas son las conexiones del transformador. Si desean, lo dibujan así, o tal como lo hicimos en la clase pasada, lo dibujamos de la siguiente manera. Voy a borrar, tomaron nota, a ver, un minuto para que tomen nota. Profe, más Sí. o menos dándole un sentido, yo tengo en la línea, ¿no? 4.000 voltios y mi carga consume a 230, entonces, pero tengo un transformador que trabaja a 2.300 y 230, entonces yo tengo que ver la manera de cómo conectarlo para que poder aprovecharlo, ¿no? Y reducirlo, ¿no? Eso es lo que... Así es, exactamente.
Ok, profesor, ok, gracias. Tienes que ver cómo conectas tus transformadores monofásicos. Bien, borramos entonces. Entonces, fíjense, pueden hacer ese dibujo, simplemente pueden dibujar, como les decía, aquí la conexión en estrella. Ahí está la estrella. Y aquí está el delta. Ahí está el delta, fíjense. Y ahí lo conectamos a la carga. De la carga no nos dicen nada, joven. No nos dicen si está en estrella o está en delta. No nos dicen nada, absolutamente nada de la carga. Y aquí está la carga. Lo vemos como una caja negra. Ahí está. Profe, disculpe, ¿cómo se calcula la potencia que entrega esa configuración? Sí, fíjate, te dicen que la carga trabaja a 120 kVA a 230 y a un factor de potencia de 0.85, ¿no es cierto? La potencia en la carga, así decimos, la potencia en la carga, ¿a qué va a ser igual esta potencia de 120 kVA? Esta potencia de 120 kVA, como es trifásica, no te olvides que ya estamos acá en los sistemas trifásicos de esta potencia en la carga, el módulo, ¿a qué va a ser igual? El módulo va a ser igual a raíz de 3, así decimos, a raíz de 3, a raíz de 3, a raíz de 3, tensión de línea, ¿no es cierto? Tensión de línea por corriente, vamos a decir así, tensión de línea entre líneas, tensión de líneas, esta tensión de acá, esta tensión de línea, B sub L, por corriente de línea, tensión de línea, B sub L, por la corriente, vamos a decir, esta corriente de línea, esta corriente de línea, sí. Y su S. Y su S, ¿no? Entonces, ¿cuánto será esta corriente de línea, esta corriente I sub S? Esta corriente I sub S, que está circulando por la línea, va a ser igual a la potencia. ¿Cuánto es la potencia? 120 kVA, 120.000 volt-amperes, 120.000 volt-amperios. ¿Entre qué? Entre
raíz de 3, así decimos, entre raíz de 3 por la tensión de línea. ¿Cuánto es la tensión de línea? ¿Cuánto es la tensión de línea? ¿Qué me dice? Por el audio, por favor. 230. 230. 230, muy bien. Esto lo hicimos en la clase pasada. 230, así decimos. 230. Así es. Entonces, fíjense, esta corriente I sub S, que es corriente que consume la carga, va a salir 301.24. 300, así decimos. 301.24 amperios. 24 amperios. Esta es la corriente de línea en el secundario, en la carga. La corriente de línea en la carga. 301.24 amperios. Pero me están preguntando las corrientes por los arrollamientos. Me están preguntando cuánto es la corriente. Entonces, acá tengo que dar esta corriente en este arrollamiento. La corriente que pasa por el arrollamiento. Vamos a decir corriente I sub 2. Entonces, pregunta, si esta es la corriente de línea y esta es la corriente de fase, ¿cuánto será esta corriente de fase? A ver por el chat. ¿Cuánto es esta corriente de fase? Será la corriente de línea entre, ¿cuánto? Entre Raíz de 3. Raíz de 3. entre raíz de 3, muy bien. Esta corriente I sub 2, la corriente por el arrollamiento secundario, la corriente por el arrollamiento secundario, ojo, va a ser esa corriente de línea entre raíz de 3. Eso tienen que tenerlo claro. Eso tienen que tenerlo claro. 301, así decimos, lo escribimos para que no se olvide. 301. 301.24. Entre raíz de 3. Esta corriente sub 2. ¿Cuánto le va a salir la corriente sub 2? La corriente sub 2 le va a salir 173.92. 173.92 amperes. 173.92 amperes. Ahí está. Eso es. Profesor, el subíndice Esta es la corriente por el arrollamiento secundario, si pregunte. el subíndice S es de secundario, ¿no? Claro, de corriente de línea en secundario. Entonces, me piden la corriente por los arrollamientos. ¿Cómo hallo la corriente por este arrollamiento I sub 1? ¿Cómo hallo la corriente por este arrollamiento I sub 1? A ver, ¿quién me dice? Por el audio, por favor. Igual a la corriente de línea. Esa corriente I sub 1, claro, es igual a la corriente en línea. Muy bien. Esa corriente I sub 1 es igual a esta corriente de línea. Pero ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo esta corriente de línea, corriente del primario? Vamos a llamarle corriente del primario.
Corriente primaria de línea. ¿Cómo lo calculo? Esta corriente va hacia abajo, ¿no? Va hacia, esta corriente, así decimos, va hacia abajo. ¿Cómo lo calculo? Por el chat me están indicando. Igualando Con la la relación potencia. de transformación, claro, con la relación de transformación del transformador. Yo sé que la relación fase a fase, ojo, yo sé que la relación de transformación del transformador, la relación de fase A, esta relación de transformación del transformador A, no es otra cosa que 2300 entre 230. Y esa relación se va a mantener. Esa relación, así decimos, se mantiene. Va a ser siempre 2300 entre ¿cuánto? 2300 entre 230. 2300 entre 230. ¿Eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? 10. Entonces, ¿cuánto será la corriente de fase? La corriente I sub 1 por el alargamiento. Esa corriente I sub 1, fíjense. Esa corriente I sub 1, la corriente I sub 1 va a ser esta corriente I sub 2, va a ser la corriente I sub 2 entre 10. Entre 10. Entonces, esa corriente I sub 1, fíjense, esa corriente I sub 1, ¿a qué va a ser igual? Esa corriente I sub 1 va a ser igual a 17.392 amperios. 17.39 amperios. Amperios, ¿no? 17.392 amperios. ¿Cuánto será la corriente de línea del primario? La misma, porque está en estrella. Corriente I sub P de línea va a ser igual a la corriente I sub 1, y eso va a ser igual a 17.392 amperios. Entonces he hallado las corrientes por los... He respondido a la pregunta B. Dice, determine las corrientes por los ordenamientos del transformador. Luego me preguntan y me dicen, determine el voltaje requerido del primario línea a línea. Determine el voltaje. ¿Para qué? Para que aquí la tensión sea 230. Pues. Para que esta tensión en la carga, para que la tensión en la carga sea ¿cuánto? Para que la tensión en la carga sea 230 voltios. ¿Cuál debe ser el voltaje del primario requerido línea a línea? ¿Cuál será el voltaje requerido línea a línea para que la tensión en la carga sea de 230 voltios? Para que esta tensión sea de 230 voltios. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo que trabajar con el circuito equivalente monofásico. Estos 230 es la tensión aquí. Aquí, ¿no es cierto? En los bornes de la carga. La tensión de línea, va a ser la tensión entre línea de los arrollamientos. A mí me están dando la impedancia equivalente por fase de cada transformador monofásico referido al lado de bajo voltaje. Al lado de bajo voltaje. Entonces,
yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Estos 230, que va a ser la referencia, obviamente, esto va a ser 230 a 0 grados, ¿no es cierto? Esto va a ser 230, va a ser la referencia a 0 grados. Lo voy a reflejar al primario, aquí. Entonces, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto voy a tener entre líneas? Perdón, entre línea y fase. Aquí, si yo lo reflejo. ¿Cuánto voy a tener aquí? A ver quién me dice. Ahí está por el chat. 2300, tal como lo dice Loaiza, tal como lo dice Guamaní Centeno, exactamente. Ahí voy a tener 2300 a un ángulo de 0 grados. Entonces, aquí puedo hacer el equivalente monofásico en el primario, porque el primario está en estrella. Ojo, no se olviden esos 230 voltios a un ángulo de 0 grados, referido al primario, va a ser 2000, 2300, 2300, ¿no es cierto? ¿A qué ángulo? A un ángulo de 0 grados. A un ángulo de 0 grados. Ah. Entonces, como voy a trabajar con el primario porque yo quiero saber qué tensión línea a línea se requiere para mantener aquí en la carga 230 voltios, voy a reflejar la impedancia, esta impedancia del transformador que está en el lado de bajo voltaje, lo voy a referir acá al lado primario. Aquí voy a tener una resistencia reflejada al lado primario y una reactancia referida al lado primario. Ahí está. Por fase, ojo, por fase. ¿Cuánto será esa impedancia? Si en el lado de baja, esta impedancia es 0.012 más J 0.016 ohmios. Repito, esa impedancia en el lado de baja, Z, vamos a decirle así, Z equivalente, ya, acá es 1, ¿no es cierto? Porque está referido al lado de, ese Z equivalente 1, ese Z equivalente 1, ¿a qué va a ser igual? Ese Z equivalente 1 va a ser igual. Reflejado al lado de alta, ¿cómo sería? Multiplicado Cuadrado por por qué? la ¿Por impedancia. qué? A cuadrado por la A impedancia de cuadrado la... por Z Exactamente. equivalente 2. Muy bien. Va a ser igual a A cuadrado, A que vale 10, A que vale 10, 10 al cuadrado por Z equivalente 2, que es justamente 0.012, ¿no? Que es 0.012, que es justamente 0.012 más, ¿qué cosa? J, en la parte imaginaria, que es 0.016. 0.016. Ahí está. Ohmios, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto sale? Esto sale 2 más 1.2, J. 1.2 más J 1.6 ohmios. Más J 1.6, 1.6
1.0. Ahí. Entonces voy a armar un circuito como este, ¿no? Fíjense, el factor de potencia, el coseno, el factor de potencia, ¿cuánto es? 0.85 en atraso. Quiere decir que el ángulo del factor de potencia, ¿cuánto será? ¿Cuánto será el ángulo del factor de potencia? Sí. 31.79. ¿Cuánto? 31.79 grados. Muy bien. Este ángulo, fíjense, va a ser de 31.79 grados. Ahí está. Entonces voy a tener un circuito como el que voy a dibujar en la figura. Fíjense. Aquí voy a tener los bordes del primario. Aquí voy a tener a 1.2 ohmios, 1.2 ohmios con la reactancia de J1.6. ¿No es cierto? Aquí voy a tener la corriente, y aquí voy a tener, ¿qué cosa? El otro borde. Así. Estoy trabajando con el equivalente monofásico. Aquí este B'2 va a ser 2300. Este B'2 reflejado la tensión del secundario al primario. B'2. Este B'2 va a ser igual a 2300 a un ángulo de 0 grados. 2300, referencia, 2300. Aquí voy a tener esta impedancia que es 1.2 más J 1.2, 1.2, y aquí voy a tener J 1.6, 1.6. Ahí está, 1.6. ¿No es cierto? Y esta corriente de cuánto es, la corriente de fase, ¿cuánto será? Aquí lo he calculado. I sub 1 sale 17.39. Esta corriente, fíjense, esta corriente va a ser de 17.392. 17.392. ¿A qué ángulo? Y me dice a qué ángulo. Si es una carga inductiva, si es el factor de potencia en atraso, esa corriente va a estar en fase, va a estar en adelanto, en atraso. ¿Cómo va a estar esta corriente? En Atraso. atraso. En atraso. Menos 31.79 grados, ¿no? O menos 31.8 grados. Menos 31, así decimos, menos 31.78 grados. Ahí está. Entonces ya puedo hallar esta tensión B1. Pero esta tensión B1 será de fase o de línea. Aquí me dice. Esa tensión B1 será de línea o de fase. Y me De dice fase. de fase. Entonces si hago los cálculos correctos, esa tensión B1 va a ser igual a 2300 a 0 grados más 17.39 a un ángulo de menos 31.78 grados por 1.2 más J 1.6. Esa tensión B1, fíjense en módulo, esa tensión B1 en módulo, les va a salir, si ustedes hacen la operación correcta, esta tensión B1, ¿a cuánto le va a salir?
esa tensión B1, 2332.4 voltios. Así decimos 2332.4 voltios. Ahí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profesor, Sí, una pregunta. pregunta. Cuando reflejó el primario, o refirió el primario, en el lado de baja tenemos una configuración delta y en el lado de alta en estrella. ¿Se puede hacer Sí, eso, pero profesor? O sea, se puede hacer eso porque la impedancia que tú tienes es por fase. La impedancia que tú tienes, ojo, ese 0.012 y el otro J 0.016 es por fase. Estás trabajando fase con fase. Por profe, eso en la sí. clase pasada yo dibujé el circuito equivalente para un circuito en estrella y para un circuito en delta. Se puede hacer eso. Porque tú tienes una impedancia 0.012 más J 0.016 por fase. Ahí te dice bien claro en el enunciado. En el enunciado te dice, ¿no? La impedancia equivalente de cada transformador referido al lado de bajo voltaje es de 0.012 más J 0.016. De cada transformador referido al lado de bajo voltaje por fase. ¿Otra pregunta, jóvenes? Entonces, ¿cómo calculo la tensión de línea? La tensión de línea. Esta es la tensión de fase, de entrada. La tensión de línea, ¿cómo será? Por raíz de 3, ingeniero. Por raíz de 3, muy bien. La tensión de línea, así decimos, la tensión de línea, la tensión de línea va a ser esta tensión 2324, acá decimos, línea a línea, va a ser este valor multiplicado por raíz de 3. Tensión de línea, tensión de fase por raíz de 3. Así es. ¿Cuánto será esto? 4039.8. 4039.8. 4000, así decimos. 4039.8. 0.8 voltios. Luego nos piden la regulación de voltaje. Como son transformadores monofásicos, la regulación de voltaje la pueden hacer con esa tensión de 2332.4. Voy a borrar, tomen nota, un minuto. Profesor, una pregunta. Sí. Este voltaje 1 de línea sale 4039, pero el voltaje en la línea de entrada es 4000. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que Sí, que se requiere un falta. poco más, pues un poco más de 4000. Si le das 4000 no vas a tener en la cara exactamente 230, sino menos de 230. Tú lo que quieres es tener en la cara justamente 230 voltios. Ok, profesor, gracias. Profe, Sí, se me fue el internet. ¿Por qué sale B1 2332.4? sí, porque tú tienes aquí 230, ¿no es cierto? En la carga. Tú quieres que la tensión en la carga sea de 230 voltios. Esta tensión es tensión entre líneas, que también es tensión entre fases. Esta tensión entre líneas o entre fases, que es igual que está en delta, lo reflejas al primario.
Entonces, la tensión entre línea y neutro, la tensión entre línea y neutro va a ser de 2300 a un ángulo de 0 grados, porque la relación de transformación es de 10. Entonces, aquí tú tienes en su equivalente monofásico, ya en el primario, tienes aquí este circuito. Esta impedancia, que te dan como datos de 0.012 más J 0.016, es en el lado de baja. Eso lo multiplicas por A cuadrado, y tienes la impedancia equivalente por fase referida al lado primario, al lado de alto. Entonces tienes 1.2 más J 1.6 ohmios por fase. No te dicen a un factor de potencia de 0.85 en atraso. Eso te da un ángulo de 31.79 grados. Entonces, como es una carga en atraso, una carga inductiva, la corriente va a estar atrasada a la tensión. Va a ser B'2, 2300 a un ángulo de 0 grados, a un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Ángulo de 0 grados. Y la corriente va a ser, esta corriente I1 por fase, que es igual a la línea que está en estrella, 17.392 a un ángulo de menos 31.78 grados. Entonces la tensión B1, la tensión por fase, va a ser 2300 más esta caída en esta impedancia reflejada primaria. Esa tensión te sale 2332.4 voltios. Entonces te piden la tensión entre líneas. Lo multiplicas por raíz de 3 porque está en estrella. Tienes 4039.8 voltios. Entonces, ¿cómo calculamos la regulación? ¿Cómo calculamos la regulación de voltaje? La regulación de voltaje lo voy a calcular acá. Esa regulación de voltaje, fíjense en este cuadrito, lo voy a calcular con plumón verde para que se note, con plumón rojo para que se note la diferencia. Esa regulación de voltaje en porcentaje, vamos a decir así, esa regulación de voltaje en porcentaje, aquí va a ser igual a la tensión. Lo puedo calcular tomando en cuenta los valores por fase hallado, 2332.4, así va a ser, 2332.4, 2332.4 menos 2300 menos 2300 menos 2300 entre 2300. ¿Cuánto sale esto? 1.41%. 1.41%. 1.41%. Bien. Así sale la regulación. O sea que está muy bien porque la regulación es menor del 5%. Está aceptable el diseño y está muy bueno la regulación. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Son la referencia, es en el secundario, ¿no? 230 0 grados. Así es, 230 0 grados. Ustedes, por ejemplo, vamos a ver más adelante que a veces le dan la tensión en el primario y le piden la tensión en la carga. En ese caso toman la referencia en el primario para que hagan la tensión en la carga. En este caso están dando la tensión de referencia en la carga, dice 230 voltios. Entonces toman ahí 0 grados. Bien. Como
son 11 y si queremos resolver 3 problemas más, vamos a simplificar Vamos a tratar de avanzar más rápido, jóvenes. Vamos a pasar a otro ejercicio. Voy a borrar